¿Sí? Bueno, después de este baño de emoción, gracias a todos y a todas, a todos los compañeros, a las militantes y a los militantes que están haciendo posible la campaña, pegando carteles con las octavillas. Sin ellos sería imposible, ¿no? Claro, presentar a Pablo Iglesias, presentar a un amigo es muy difícil, porque cuando uno va a un debate se tiene que pelear con el otro o para cualquier otra cosa, pero presentar a Pablo Iglesias, primero que no hace falta mucha presentación porque ya lo conocéis todos, a Pablo y a Manu Levín, ¿no? Pero entonces, lo único que voy a hacer es darle las gracias por tanta generosidad. A ti, Pablo, los bancos no te quieren. Los directores de los medios de comunicación no te quieren, pero la gente sí. Y esto no... Y bueno, y esto sí que no tiene precio. Esto no se compra, el cariño de la gente. Así que, bueno, antes que se me olvide, tengo que decir que después, cuando acabe el acto, en la sede de Podemos, que está aquí a 20 metros, vamos a tomar una cervecita, unas cañas, tranquilo, para pasarlo en amistad, ¿vale? Y bueno, lo que decía, ¿no? Que lo único que quiero darles las gracias por la generosidad. No voy a hablar del libro porque lo va a decir él. Solamente una cosa. Yo me lo he leído, lógicamente, y claro, yo muchas cosas las he vivido con él. Y sé que hay muchas cosas que no ha contado. Muchas cosas. Muchas cosas. Así lo que quiero es darle las gracias por toda la generosidad, porque Pablo Iglesias es el que ha hecho posible muchísimos cambios en este país, que mucha gente abra los ojos, como me decía una compañera de la línea, a mí me hizo abrir los ojos por lo que ha hecho por este país. Por lo tanto, en fin, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Levin, gracias por venir a San Fernando a presentar vuestro libro. Estoy muy orgulloso de vosotros dos y nada, os dejo que presentéis el libro que la gente está deseando. Gracias. A ver, ahora sí. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, quería daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Es enormemente emocionante estar en San Fernando. Son días de campaña electoral en Andalucía. Quería, en primer lugar, mandar todo mi apoyo y todo mi cariño a la militancia de Por Andalucía, de todas las organizaciones que se están dejando la piel en esta campaña. Todo mi apoyo, todo mi cariño a Inma Nieto, a la candidata. Lo hizo muy bien en el debate, lo está haciendo muy bien y quiero dar unas palabras de reconocimiento para ella. También, por supuesto, todo mi apoyo, todo mi cariño a los compañeros que están en el meeting central de Por Andalucía en Málaga, a Yolanda Díaz, también a Íñigo Errejón, a todos los compañeros y compañeras que están allí. Creo que si la gente de izquierdas en Andalucía se moviliza, después de las elecciones habrá un gobierno decente.
Hoy quiero hablaros también de Juan Antonio. Es muy emocionante hacerlo en su ciudad. Le conocí en el año 2014, antes de que Podemos fuera una realidad electoral. Yo presentaba entonces La Tuerca y Foro Apache, y él era el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Y le invité a varios programas y me gustaba mucho lo que decía. Ya entonces yo pensaba una cosa que después, con la experiencia política de estos años, la pienso todavía con más intensidad. Y es que quizá la izquierda se haya equivocado históricamente a la hora de repartir etiquetas. ¿Por qué un guardia civil no puede ser de izquierdas? ¿Por qué hay determinadas tareas que parece que hegemoniza o que solamente puede ocupar la derecha? Buena parte de los problemas que tenemos en este país, y después con Manu trataré de reflexionarlo, tiene que ver con que quizá históricamente la izquierda ha dejado que la derecha en exclusiva ocupe una serie de espacios que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la judicatura, que tienen que ver con la administración, que tienen que ver también con la empresa, en los que si no hay gente de izquierdas que trabaja ahí también, es enormemente difícil cambiar las cosas. Esa reflexión de 2014, escuchando a Juan Antonio hablar, me llevó a proponerle que colgara temporalmente el uniforme y que diera un paso adelante con Podemos. Hay que ser muy valiente para ser guardia civil y hacer política con Podemos. Si la haces en otros sitios, seguramente es un viaje cómodo de ida y vuelta. Cualquiera que haga política con Podemos sabe que va a tener encima poderes sin escrúpulos que van a tratar de hacerte la vida imposible. Y por eso lo que Juan Antonio hizo y lo que Juan Antonio sigue haciendo tiene un enorme valor. Porque para mucha gente, hacer política de manera institucional es ganar muchas ventajas en la vida. Muchas ventajas. Lo que ha demostrado Podemos en estos últimos años es que quien da un paso adelante en Podemos lo da para perder. Y creo que esto es algo que también reconocen nuestros adversarios cuando reconocen que la agresividad y la ferocidad con la que se trata a cualquiera que dé la cara por Podemos es enorme. Pero eso es por algo. Eso es básicamente porque se cambian cosas. Y lo que creo que nadie podrá negar en los últimos años es que han cambiado cosas en este país. Cuando vemos la ferocidad de los reaccionarios, cuando vemos a una derecha que no solamente está organizada en la política, sino que está organizada también en la judicatura y también en los medios de comunicación, su ferocidad no es expresión de su fuerza. Su ferocidad es probablemente la mejor prueba de que hay cosas que han cambiado en este país y que pueden seguir cambiando. Y eso es gracias a gente muy valiente como Juan Antonio, que podría estar comodísimo viviendo de funcionario y que dio un paso adelante para cambiar la vida de su gente, para mejorar la vida de su pueblo. Yo le he visto en el Congreso de los Diputados defendiendo a Cádiz, defendiendo a los profesionales de las Fuerzas Armadas, defendiendo a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, defendiendo a los trabajadores del metal cuando se ponían en huelga y defendían sus derechos, y creo que eso pone en valor el trabajo de un guardia civil que perdió mucho por defender a los suyos y que creo que va a ser un parlamentario espectacular en Andalucía. Hoy venimos a hablar de un libro. A mí me da algo de pudor porque, lo he dicho muchas veces, en el libro se cuentan más cosas de las que a mí me hubiera gustado contar. La metodología de elaboración del mismo era básicamente un conjunto de entrevistas que me hacía Aitor Ribeiro, que con mucha habilidad logró de alguna forma sentarme en el diván
y que yo dijera cosas que quizá yo no hubiera sido capaz de expresar por mí mismo, porque hay muchos elementos de enorme espontaneidad, donde aparecen vulnerabilidades, donde aparecen respuestas espontáneas que enseñan mucho de uno mismo y enseñan mucho más de lo que alguien que ha tenido responsabilidades políticas querría enseñar. Eso me provoca cierta incomodidad y creo que se me nota, pero al mismo tiempo creo que eso es lo que ha hecho que el libro esté funcionando muy bien y se esté leyendo mucho. No es un libro medido, no es un libro en el que cada frase sea, digamos, una manera de escribir tu biografía para colocarte en el mejor lugar, sino que precisamente por esa espontaneidad hay elementos poco convencionales que yo creo que permiten una reflexión a calzón quitado sobre muchas cosas que normalmente no aparecen en los argumentarios o en otro tipo de libros que no permiten, digamos, como abrir una manera de pensar en canal, como en este caso ocurre con este libro. Le pedí a Manu Levin que me acompañara. Ya por suerte Manu Levin no necesita presentación. Hace algunos meses, si hacía alguna cosa con él, pues tenía que contar que es un compañero muy inteligente, muy brillante, que había trabajado conmigo en la vicepresidencia y con una capacidad de trabajar las cuestiones del discurso sin par, pero ya da igual porque todo el mundo le ve en la base analizando los medios de comunicación y ya se le conoce. Y Manu tiene la capacidad de poner el foco en temas o en cuestiones que son enormemente interesantes. Y pensaba que para tener una charla sosegada con vosotros y vosotras, yo creo que a nosotros no nos toca dar un meeting. Los mítines los tienen que dar los candidatos, los tienen que dar los dirigentes políticos, son los que tienen que levantar la voz, los que, digamos, tienen que construir un ambiente de meeting, y que a nosotros nos toca otra cosa distinta, porque nuestro papel, que también es ideológico, que también es político, opera en un carril distinto, donde precisamente podemos decir y podemos reflexionar sobre cosas que las compañeras y los compañeros que siguen en la primera línea de la política institucional seguramente tengan más límites para reflexionar. Pero yo creo que todo suma y que seguramente hoy pueden salir reflexiones interesantes e incluso elementos emocionales y verdades a la cara que no siempre son cómodas, pero que nos pueden servir para entender la realidad, y ahí creo que la mente afilada de Manu puede ayudar a que hoy saquemos algo interesante. Así que tiene la palabra Manu Levin. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la editorial Navona por organizar esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Es un placer y un honor presentar con Pablo este libro, que es un trozo de la historia de España. Yo creo que seguramente en el futuro, cuando haya algún historiador que quiera comprender qué fue lo que sucedió en estos años en la política española, tendrá que acudir a este libro para entender, qué es lo que quiero decir ahora en esta primera intervención, algunos factores personales, subjetivos, que tienen que ver con Pablo, con su forma de ser, con su forma de pensar y de liderar Podemos, y también con lo que le han hecho vivir los enemigos de la democracia en este país, que son fundamentales para comprender lo que ha sucedido en los últimos años. Yo creo que este es un libro de historia, y por eso empiezo como con una reflexión sobre la historia. Yo siempre había tenido una visión de la historia, digamos, que otorga poco valor, o que otorgaba poco valor a los elementos individuales, a los elementos personales.
y que explica, digamos, las cosas que pasan pues, por procesos económicos, por procesos sociales, procesos políticos que digamos que son imparables y en los que el papel de los individuos es poco relevante, ¿no? Yo tenía siempre esa visión de las cosas que podríamos resumir en una frase que es algo así como que si Edison no hubiera inventado la bombilla, lo habría hecho otra persona, ¿no? Porque digamos que la humanidad había llegado a un punto de desarrollo económico, tecnológico, social, que hacía inevitable que eso sucediera. Si eso lo aplicamos a la política española y a lo que fue la irrupción de Podemos y la llegada al gobierno, sería algo así como decir que si Pablo Iglesias no hubiera existido, ¿no? Se hubiera dedicado a otra cosa, hubiera seguido como profesor en la universidad, haciendo la tuerca, haciendo las cosas que hacía antes, en realidad todo habría sucedido más o menos de la misma manera, porque al fin y al cabo en España había una crisis de régimen, había una crisis económica brutal, había, digamos, un cierto estallido social que superó a los sindicatos, que superó a las organizaciones de la clase trabajadora, a la izquierda realmente existente en ese momento y que, digamos, que aunque Pablo Iglesias hubiera dedicado a otra cosa, hoy estaríamos en una situación similar, habría surgido un nuevo partido en la izquierda, habría personas, digamos, de esa tradición en el gobierno. Lo que pasa es que yo después de estos años y después de todo lo que hemos vivido, digamos que veo las cosas bastante menos de esa manera, ¿no? Y creo que ha habido factores subjetivos, factores personales, que han sido determinantes en la historia de España. Y yo creo que este libro va precisamente de eso, de esos elementos, digamos, que no tienen que ver tanto con la situación económica, la situación política externa, sino con quién está ahí tomando las decisiones y lo que le han hecho vivir. Yo creo que eso ha sido determinante al menos en dos sentidos. El primero es la llegada al gobierno. A veces pensamos que el bipartidismo en España se rompió en 2015 y yo creo que eso no es así, que el bipartidismo se rompió en 2019 y en 2020, cuando Unidas Podemos llegó al gobierno, porque el bipartidismo es un sistema de turno en el gobierno, según el cual aquí solo podían gobernar el PP y el PSOE. Yo creo que si, digamos, no hubiéramos logrado romper eso y Podemos no hubiera entrado, Unidas Podemos, con 5 ministerios al gobierno, el ciclo político que comenzó en 2014-2015 podría haber quedado, digamos, en una anécdota parlamentaria, ¿no? Pero que el bipartidismo a nivel de gobierno nunca se hubiera roto. Yo creo que, como decía, eso no fue así. Cuando lo rompimos realmente fue en 2019 con 2 elecciones generales que estaban pensadas para destruirnos y que logramos resistir con más de 3 millones de votos y llegar al gobierno. Y ahí yo creo que ha sido clave, digamos, una forma de ser y de pensar y de liderar de Pablo Iglesias y del núcleo dirigente de Podemos, una tenacidad, una resistencia, una voluntad de decir, yo no te voy a regalar los votos, te voy a ver los órdagos, ¿quieres que vayamos a otras elecciones? Pues venga, vamos a ir a otras elecciones, pero yo, si me derrotan, me volveré a mi trabajo, me volveré a la universidad, me volveré a hacer las cosas que a mí me gustan. No estamos aquí para jugar conservador y digamos que nos jugamos todas las fichas y nos las volvemos a jugar y nos las volvemos a jugar hasta que se logró entrar al gobierno y que la izquierda tenga ministerios en este país por primera vez en 80 años. Ahí... Y eso es precisamente lo que explica, yo creo, el segundo elemento que quería decir, que es el intento de destrucción personal y de hostigamiento y de acoso que se desató contra Pablo Iglesias, contra su familia, contra su entorno, porque eso seguramente no tiene tanto que ver con el programa de Podemos o de Unidas Podemos, ni siquiera tiene tanto que ver con las cosas que dice Pablo y que ha seguido diciendo incluso cuando ya estábamos dentro del gobierno, ¿no? Cuando tú eras vicepresidente del gobierno, no por ello dejaste de cuestionar la monarquía, de decir que el rey era un corrupto y se había fugado de España, de señalar a los dueños de los medios de comunicación, de señalar a la derecha judicial, de decir una serie de cosas que no cualquiera dice en esa posición. Pero fíjate, yo creo que ni siquiera eso es lo fundamental para explicar la reacción que ha habido de los dueños de este país contra Pablo Iglesias. Ha sido por la voluntad de poder.
por la voluntad de no regalar los votos al PSOE, por la voluntad de llevar hasta el final la apuesta por gobernar, que en el fondo es la apuesta por hacer política, porque hacer política de verdad es disputar el poder, es disputar los espacios donde se deciden las cosas. Hacer política no es lo mismo que hace un movimiento social, que digamos pone un tema en la agenda o pretende arrancarle algo al poder. Nosotros, y Pablo no llegó aquí para arrancarle cosas al poder, sino para disputar el poder, para disputar esos espacios. Eso es lo que explica, yo creo, todo ese intento de destrucción personal y ese es el otro elemento que está en este libro y que habla de esos elementos personales y subjetivos que han sido totalmente determinantes en el desarrollo de la historia de España. Entonces, esto me lleva un poco a la pregunta que te quiero lanzar, porque cuando uno lee el libro, bueno, yo puedo hablar de este libro, digamos, como lector y como, bueno, como compañero de Pablo, como amigo, como persona que ha vivido desde muy cerca pues, todo lo que te han hecho vivir a ti. Cuando uno lee el libro, a veces se queda con la sensación de que lo que está diciendo a Iglesias es que le han derrotado, que le han echado de la política, ¿no? Que, digamos, te han llevado a una situación personal que hacía insostenible, bueno, que siguieras en esa posición y que eso es como lo que está detrás de la decisión. Sin embargo, detrás de esa decisión también hubo una reflexión, ¿no? Y bueno, conversaciones durante mucho tiempo, ¿no? En las que entendíamos que tocaba hacer ese relevo. Entonces, bueno, yo quería que hables un poco de hasta qué punto la decisión de salir del gobierno y de dejar la política institucional para disparar un poco desde otro lugar fue una decisión política, estratégica, que hubieras tomado independientemente de la situación personal en la que estabas envuelto, o hasta qué punto fue una decisión más personal, pues bueno, motivada por lo que te estaban haciendo vivir. Antes de responder a eso, si me permitís, porque ha dicho una cosa al principio Manu en el inicio de su exposición, cuando decía, yo antes pensaba que los acontecimientos políticos eran de alguna manera la expresión de necesidades históricas. Si Edison no inventa la bombilla, alguien inventará la bombilla. Y parecía que su experiencia política, que esto es algo muy interesante, la experiencia política es determinante en el pensamiento de las cabezas más brillantes. Y a lo mejor esto no ocurre con otras disciplinas, pero es muy difícil que alguien sepa mucho de política simplemente estudiando. La praxis política es enormemente pedagógica. La gente con experiencia sindical, incluso los que no han podido leer muchos libros, saben mucho de política. La gente que ha luchado mucho, aunque no haya podido tener una gran formación intelectual, sabe mucho de política, mucho, porque la política tiene que ver con la experiencia. Y sin embargo, Manu se encontraba con una reflexión teórica de uno de los marxistas italianos más importantes, Mario Tronti, que decía básicamente que la política es una disciplina que actúa contra la historia. La política contra la historia. Esto es muy interesante, porque lo que hay detrás de esa reflexión es que se puede cambiar cuando hay voluntades suficientes que se organizan, incluso lo que parecería el curso histórico y racional de los hechos. Quien diga que la jornada laboral de 8 horas es el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo y de la necesidad de que haya sectores asalariados con tiempo y con capacidad de consumo para comprar o adquirir bienes y servicios en el mercado, miente. La jornada laboral de 8 horas es el resultado de la política contra la historia, de una serie de voluntades colectivas que obligan a los que no quieren y tienen todo el poder a tener que ceder. La jornada laboral de 8 horas no es una cesión de los patrones atendiendo a su interés económico. Es una cesión de los patrones frente a la voluntad colectiva de cientos de miles de almas que dicen queremos una jornada laboral de 8 horas.
que las mujeres puedan divorciarse o que hoy, a pesar de buena parte de los jueces de este país, vaya a haber una ley de solo sí es sí, que determine que lo que antes no se legislaba como violación sea una violación, no es el resultado del avance automático de las sociedades que con el tiempo se hacen más tolerantes, es el resultado de que millones de mujeres se partan la cara para que exista esa legislación. Eso es la política contra la historia. Y uno de los errores tradicionales de la izquierda fue pensar que el mundo caminaba de manera natural hacia ser mejor cada vez, como asociar el progreso simplemente a que vaya pasando el tiempo. Dentro de 10 años estaremos mejor que hace 10, dentro de 50 años estaremos mejor que hace 100. Eso es mentira. Y creo que ya todo el mundo se puede dar cuenta de que el futuro no va a ser necesariamente mejor al presente. Por lo tanto, la política es un conjunto de instrumentos que a veces sirven para hacer virar, para hacer girar el propio sentido histórico de la propia historia. Eso no quiere decir que los factores estructurales, que la organización de la economía, que la organización del poder, que el desarrollo tecnológico no tenga un peso determinante para establecer las condiciones de posibilidad de la acción política. Pero con voluntad política y con fuerza política casi todo es posible. Y tener esto en la cabeza es también hacer un reconocimiento a todos aquellos movimientos, a todas esas organizaciones políticas, a todo ese conjunto de sujetos, que esto va mucho más allá de liderazgos individuales, que han puesto la voluntad política por encima de las correlaciones de fuerzas. Desafiar la correlación de fuerzas, decir que las cosas pueden cambiar, es una metodología crucial para entender cómo se hace política. Y tiene mucha actualidad, no es una reflexión abstracta. Hay quien dice que hacer política es adaptarse a la realidad. Si tenemos una sociedad que se sitúa ideológicamente en la derecha, pues no les vas a hablar de cosas de izquierdas, háblales de las cosas que esa gente entiende. No, porque las cosas cambian, porque hay gente que se ha tenido que educar escuchando que los hombres tienen más derechos que las mujeres y ha podido cambiar su manera de pensar precisamente porque ha habido quien se ha rebelado frente a un sentido común general. Buena parte de las cosas que hoy están asumidas como positivas por todo el mundo, ¿quién puede estar en contra del divorcio hoy en día? Nadie. Si la gente de derechas y la gente más católica se divorcian más que nadie. Bueno, pues hace solamente 30 años, la fuerza ideológica conservadora más potente en este país, lo que representaba la Iglesia Católica, decía no, estamos contra el divorcio y decían a sus partidos que tenían que estar contra el divorcio. Y hoy en día, nadie en su sano juicio, por muy de derechas que sea, puede decir que las mujeres tienen que pedir permiso a su marido para abrir una cuenta bancaria o que el divorcio es una locura que desafía el vínculo sagrado del matrimonio. Y eso fue porque en un momento determinado alguien desafió el sentido común general. Quien muchas veces desde posiciones de izquierdas dice lo que tenemos que hacer es decir lo que la gente quiere oír, se equivoca. Hay mucha gente que nos dice: pero ¿cómo se os ocurre meteros con los jefes de los medios de comunicación? Haced otra cosa diferente porque tienen demasiado poder. Hablad de, no sé, de los derechos sociales, que eso así en genérico no le parece muy mal a nadie, pero no te metas con Ferreras y con Florentino porque entonces te van a reventar en sus televisiones. Es verdad, claro que te van a reventar en sus televisiones, incluso te van a reventar hasta el punto de inhabilitarte como actor político. Pero o alguien lo hace
o alguien señala que el rey está desnudo, o alguien dice determinadas verdades que ni siquiera los profesionales de la prensa pueden decir porque tienen hipotecas y porque tienen que llegar a fin de mes, o habrá mucha gente que sigan creyendo, pues eso, que la Sexta es de izquierdas. Y eso, seguramente, los candidatos y las candidatas no lo puedan decir, porque tienen que hacer entrevistas en todas partes y porque hay una serie de códigos políticos que funcionan así. Pero alguien lo tiene que decir. Y llegados a este punto respondo a la pregunta de Manu. Yo era perfectamente consciente de que mi figura política estaba muy chamuscada, que había mucha gente que me podía querer o que le podía gustar, pero que un dirigente político tiene que tener una serie de características que le permitan llegar a gente pues, que a lo mejor no está de acuerdo contigo con todo y que es muy difícil después de una serie de años pues, que alguien siga siendo útil en una posición en la que tiene una serie de responsabilidades institucionales. Cuando además tú has encarnado un estilo y has tomado una serie de decisiones que han implicado pues, que después de 80 años la izquierda llegue al Consejo de Ministros, que esa izquierda se pueda aliar con fuerzas políticas que expresan la plurinacionalidad, si además has tocado anatemas históricos en la izquierda como reivindicar la noción de patria, como decir que quieres guardias civiles y policías en tus listas también, como decir incluso que hay que superar la OTAN y apostar por un sistema de defensa europeo porque la OTAN representa los intereses de Estados Unidos, y lo digo aquí en Cádiz, y no los intereses europeos. Pues es lógico, es perfectamente normal, es perfectamente coherente que a lo mejor pues, no estás en las mismas condiciones que cuando eras un simpático muchacho con coleta que decía exactamente las mismas cosas, pero que no había padecido 7 años de, bueno, pues de definición mediática de una figura y de política institucional y política de partido con sus errores y con sus contradicciones. Era evidente que yo no podía volver a ser el candidato. Y claro que también en eso pues podía haber elementos personales. A mí me parece que estar en política mucho tiempo no es bueno. Entiendo que puede haber excepciones, que haya gente que 15 años, 20 años ocupando cargos públicos y que a veces pueden ser necesarios y que a veces no queda más remedio, pero yo creo que es bueno que la política sea, digamos, como una etapa, un paréntesis entre tu profesión y lo que haces. Y claro que eso cuenta. Y creo que además está bien que la gente lo reclame. No queremos organizaciones donde el 90% de la dirigencia lleven siendo dirigentes y cobrando como cargos públicos 15, 20, 25 años. Creo que eso es una cuestión saludable, a pesar de que pueda haber excepciones de vez en cuando. Pero yo tenía claro eso, y tenía claro que había compañeras, y en particular una compañera que era quienes más podían aportar al esfuerzo colectivo de un proyecto que es colectivo. Y esto hay que asumirlo con total naturalidad. Luego, lógicamente, es la gente quien decide, luego cada cual impone su propio estilo, pero creo que lo que hay que exigir a cualquier dirigente político es que se mire al espejo y vea la realidad, y no una imagen proyectada de uno mismo. Claro que en términos personales fue durísimo. Si hubiera sido por una cuestión personal, yo lo hubiera dejado mucho antes. A mí lo que me gusta hacer es lo que hago ahora. Estar en la universidad, poder hacer un podcast en este caso, o análisis en los medios, escribir lo que me da la gana y no tener los corsés que tiene la política institucional. Y al mismo tiempo, pues que mi familia, que mis hijos, que mis padres no tengan el mismo nivel de presión criminal que tienes cuando ocupas un cargo público. Claro que a nivel personal yo soy
mucho más feliz ahora que antes. A nosotros no nos han regalado, digamos, pues lo que otros deben sentir como qué feliz soy ocupando un cargo público, porque la prensa habla bien de mí, porque mi familia está tranquilísima y porque, digamos, es todo del color de rosa. En el caso nuestro lo convirtieron en todo lo contrario por razones obvias. O sea, eso no era expresión de que lo estuviéramos haciendo mal, era seguramente expresión de que estábamos logrando cambiar cosas. Pero al mismo tiempo, creo que haciendo lo que hacemos ahora en la base, ocupamos un papel que normalmente está reservado a los de siempre. Nosotros decimos algo que es muy difícil de aceptar por parte de algunos. El otro día había una polémica, una periodista decía, no, es que Iglesias confunde la política y el periodismo, que era como, claro, Ferreras no, Eduardo Inda no, Pedro J. Ramírez tampoco confundía política y periodismo, Vicente Vallés, que se refiere a la izquierda, como tampoco lo confunde, Álvaro Zancajo, que presentaba los telediarios de Antena 3 y ahora, cobrando, ¿no?, de una excedencia de la televisión pública, es el jefe de campaña de Macarena Olona. Estos debe ser que no confunden la política con el periodismo. La confundimos nosotros porque somos de izquierdas. Claro. Y nosotros, además, no vamos a pelear por la etiqueta. Habría que estar loco para pelear por una de las etiquetas más desprestigiadas. Nosotros preferimos decir, yo estudié Ciencias Políticas, él estudió Filología, Sara Serrano estudió Matemáticas, tratamos de hacer un trabajo con rigor, los datos que tratamos de dar son verificables, si nos equivocamos en algo inmediatamente pedimos disculpas, el editorial es un editorial, no pretende pasar como una visión, digamos, objetiva, sino como una visión editorial, tiene cara detrás, no es un editorial sin firma, como otros que vemos, y el análisis de los medios pretende pues, que la gente entienda cómo se trabaja entre bastidores, cómo se fabrican las salchichas en formas de noticias, conocer qué hay detrás de todo eso. Y creo que hacemos un producto pues que claro que tiene una orientación ideológica, como todos los productos que podemos ver en los medios de comunicación, pero que pretende ser un ejemplo de rigor a la hora de afrontar un material tan sensible como la información. Y creo que eso es muy importante. O sea, creo que también en eso hay una elección política. No hay nada más ideológico que decir que un tema va más allá de las ideologías. Cuando se dice es que las banderas van más allá de las ideologías, ese es el mecanismo ideológico más potente. Si van más allá de las ideologías, ¿por qué quiere usted vincular la bandera del Estado con su partido de ultraderecha? ¿Entonces se cree que somos tontos? Si van más allá de las ideologías, ¿por qué pretende usted decir que usted solamente es un mensajero que cuenta lo que pasa? No. Usted no solamente cuenta lo que pasa. Usted decide qué va a contar de todas las cosas que ocurren y después de decidir qué quiere usted contar, teniendo muchas opciones, decide además el enfoque sobre cómo va usted a contar esto. Y me va a decir que esto no es ideológico y que esto no es político. Bueno, nuestro trabajo es explicar que sí, que la decisión de qué asunto es relevante y merece ser objeto de atención es una decisión política y que la manera de contarlo y las palabras que se utilizan para contarlo es una decisión política. No es lo mismo decir que hay violencia machista a decir que la violencia es violencia y no le pongan ustedes adjetivos. Claro que es una decisión política.
Claro que no es lo mismo hablar de personas obligadas a abandonar su país por razones económicas o por razones políticas que hablar de avalancha de migrantes, como hablaba la señora Elisa Beni el otro día. Hay una decisión política. Claro que no es lo mismo decidir en el telediario hablar de la gente que es pobre que por contra decidir hablar de las luchas internas de no sé qué partido. Claro que es una decisión política y, bueno, pues nosotros modestamente tratamos de explicarlo. En ese sentido, creo que el trabajo de la política institucional, de la política de partido, de la política de cargo público, de la política gubernamental, le toca ahora a otros compañeros y compañeras. El trabajo que nosotros hacemos se mueve en otro ámbito, pero pensamos que es también enormemente útil. Bueno, vuelvo un momento al libro y partimos de algo que dices ahí que nos va a llevar a hablar de la relación de la izquierda y el Estado, que es algo que ya has mencionado al principio, pero que da para tirar de ese hilo que es muy interesante. En el libro cuentas que Pedro Sánchez un día te llamó, te escribió y te dijo que Pablo van a por ti. Te dijo que había jueces, que había una derecha judicial que estaba decidida a acabar contigo por la vía judicial, por la vía de lo que le llamamos el lawfare, ¿no? Que es intentar destruirte, digamos, por esa vía, que es la manera en la que se dan ese tipo de golpes en el siglo XXI, ¿no? A lo mejor antes te pegaban un tiro y ahora lo que hacen es, y si no que se lo pregunten a Lula, por ejemplo, bueno, intentar meterte en la cárcel, ¿no? Intentar destruir tu reputación, intentar sentarte en el banquillo por alguna cosa, lo que sea, ¿no? Y liquidarte. Bueno, decía Lula, que se lo pregunten a Isa Serra también, por ejemplo, que se lo pregunten a Alberto, que se lo pregunten a tanta gente también aquí, ¿no? En realidad a ti nunca han logrado imputarte por nada. Y mira que lo han intentado durante todos estos años, lo cual habla de algo que hemos comentado alguna vez, que decías, hostia, yo porque soy un monje, ¿no? Porque si no fuera así, si fuera un golfo, si fuera alguien que da, digamos, que se expone a ciertas situaciones que pueden generarle problemas, a saber, ¿no? Pero al final, bueno, pues ahí estás con tus 3 hijos, con tu familia, con una vida, bueno, sin salir por la noche, sin tal, ¿no? Esa ha sido un poco tu forma de estar ahí. Y la realidad es que nunca han logrado imputarte por nada, ni sacarte nada, ¿no? Todo se lo han tenido que inventar, el informe PISA, la falsa financiación de que si Irán, de que si Venezuela, ¿no? Con policías participando en fabricando documentos falsos, porque jamás han podido encontrar nada, ¿no? Pero es evidente que en España hay un problema grave con la derecha judicial y ha habido jueces obsesionados con intentar destruirte a ti, con intentar destruir a Podemos. El otro día salió una noticia que es que el juez García Castellón, que es uno de estos jueces que ha dedicado el final de su carrera a intentar destruir a Pablo Iglesias, básicamente, dice que no se jubila, que va a estar 2 años más todavía para seguir intentando a ver si puede conseguir algo ahí, ¿no? Y de hecho parece que ni siquiera se le puede decir que es mediocre, ¿no? El otro día en la base dijimos que el García Castellón es famoso por ser un juez mediocre y parece que le ha molestado mucho y que ahora dice que la Fiscalía tiene que llevarte al banquillo también por eso. En ese problema de la derecha judicial yo creo que hay 2 elementos que yo pondría sobre la mesa. El primero es que en España hay una reacción del Estado profundo, del núcleo del Estado, frente al avance democrático, pero es una reacción que a veces se nos olvida. Es una reacción porque venimos ganando nosotros, porque hay 5 ministerios de izquierdas en el gobierno por primera vez desde antes de la Guerra Civil, porque se están haciendo leyes feministas que colocan a España en un lugar pionero en el mundo, porque ha habido un avance también a nivel social de las mujeres y del movimiento feminista en los últimos años que no lo pueden soportar. Es una reacción frente a nuestro avance, ¿no? Y eso no se nos debe olvidar,
porque es importante, digamos, para no, bueno, para poner bien las cosas en su lugar y no llegar a una conclusión derrotista que a mi modo de ver no es real. Entonces habla de esa reacción, pero también habla de algo que tú ya mencionabas desde el principio, que es un problema en la relación histórica de la izquierda con el Estado, donde la izquierda no ha sido capaz de tener ahí a su gente en esos aparatos, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en la Inspección de Trabajo, en los cuerpos de los altos funcionarios, etcétera, mientras que ellos sí. Yo creo que en realidad también cuando Juan Antonio el otro día le dijiste al de Vox que en realidad ellos llevan ahí toda la vida, ¿no? Y que vienen del PP y que vienen de puestos en el Ejército, en la Policía, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, estabas señalando no solo que forman parte de un mismo bloque con el Partido Popular, sino que realmente Vox es un partido que nace de ahí, que nace del Estado profundo y que representa esa reacción del Estado profundo contra el cambio. Y señala que nosotros, por desgracia, tenemos pocos Juan Antonios, tenemos pocos Julio Rodríguez, tenemos pocas Vicky Rosell, y ojalá tuviéramos muchos más Juan Antonios, muchas más Vicky Rosell, muchos más Julio Rodríguez, pero es una realidad que la derecha mantiene un dominio sobre las estructuras del Estado que genera un desequilibrio muy grande y que es lo que explica también en buena medida pues, todo lo que te han hecho vivir a ti y todo lo que ellos han sido capaces de desplegar contra Podemos y contra Unidas Podemos. Esa dificultad de la izquierda y esa relación de la izquierda con el Estado, esa desventaja, yo creo que también se ve en el propio discurso, ¿no? Cuando a veces es como, esto del Poder Judicial, esto la gente no le interesa, la gente no lo entiende, mejor hablemos de lo social y hablemos de las cosas de la izquierda, de las que nosotros hablamos, y esto que se lo repartan entre ellos, que ellos sigan dominando todos los lugares donde se deciden las cosas y donde hay que estar para influir en la dirección política de un país. Pero eso, ¿no? Ha habido una actitud históricamente de decir, no nos metamos en eso, que esto es un lío, que además suena feo, que parece que quieres tú poner ahí a tu gente también, que te quieres repartir puestos ahí no sé qué, y sillones y todo esto, ¿no? Que dicen, hablemos de las políticas sociales y dejémosle esto a los mayores. Esto es renunciar a hacer política y es renunciar a disputar el poder. Es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Hemos hablado de lo importante que sería, por ejemplo, que hubiera un sistema de becas para que el hijo de una familia de trabajadores de San Fernando pueda también ser fiscal o pueda también ser juez, porque ¿quién puede estar 4 años o 5 años estudiando una oposición sin tener que trabajar a tiempo completo? Pues se lo pueden permitir los hijos de las familias con mucho dinero, que pueden permitirse que sus padres les mantengan durante años para poder estudiar esa oposición, y al final eso es un filtro de clase, digamos, que hace que solo lleguen a esos puestos pues la gente que viene de la élite, ¿no? Qué importante sería que hubiera un sistema de becas y de oposiciones para que también la gente de la clase trabajadora pudiera estar ahí. Qué importante sería que hubiera una escuela de Estado o algún tipo de lugar donde nosotros también pudiéramos formar a gente para que estén ahí, pero eso por desgracia no es así, estamos lejos de eso. Entonces, bueno, quería como que reflexiones un poco sobre cómo ves tú esa relación de la izquierda con el Estado y, sobre todo, qué consideras que ha aportado Podemos a la cultura política de la izquierda en España en lo que toca la relación con el Estado. La primera consideración es de tipo teórico y hay que hacerla aquí, porque además de estas cosas hay que hablar en espacios como este. Los liberales utópicos, entre los cuales hay muchos de izquierdas, piensan que el Estado de Derecho es un consenso, que las libertades democráticas son un consenso, que si en este país, bueno, pues hay una legislación que en teoría protege la libertad de expresión, una legislación que en teoría protege los derechos de los trabajadores, que protege la inviolabilidad del domicilio, que permite el sufragio universal, que todo eso es el resultado de un consenso social. Es mentira. Es el resultado de una correlación de fuerzas. Y entender esto es clave para no equivocarse.
La democracia no es el resultado de un consenso, es el resultado de un movimiento histórico en el que los más han logrado imponer a los menos que sus privilegios se puedan convertir tendencialmente en derechos de todos. Tener esto en la cabeza es muy importante, aunque suene duro. A veces hay que decir la verdad aunque suene duro. Claro, decir que la democracia es un consenso suena mucho más suavecito que decir que es el resultado de una correlación de fuerzas. El problema es que lo primero es mentira y lo segundo es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que la democracia y que el Estado de Derecho es vulnerable, porque la democracia y el Estado de Derecho tienen muchos detractores. El propio derecho, que no es el resultado de un consenso, sino que es la racionalización en términos jurídicos de una correlación de fuerzas o una racionalización del poder, es algo que está sometido a conflicto permanente. Para aterrizarlo, cualquiera que hayáis tenido un pleito, habréis escuchado cómo vuestra abogada o vuestro abogado os dice que un factor determinante a la hora de saber cómo os va a oír es en qué juzgado cae y quién es la jueza o juez que lo va a tener que instruir o que va a tener que fallar. Porque el derecho es el mismo para todos, la legislación es la misma para todos, pero no es lo mismo que tu divorcio caiga en manos de un señor muy de derechas y muy machista con toga, a que caiga en manos de una jueza más joven y con ideas distintas. Son dos arquetipos, luego puede haber de todo en todas partes, pero creo que se entiende. Igual que no es lo mismo Juan Antonio teniendo que practicar una detención que algunos compañeros de José Antonio teniendo que practicar una detención. ¿A que no es lo mismo? No es igual, no es igual. Y la legislación es exactamente la misma. Y el protocolo de actuación es exactamente el mismo. Pero no es igual. Y no hace falta haber visto The Wire o películas de policías para saber pues, que en función de quién esté, la ley se ejecuta de una manera o se ejecuta de otra. Y eso lo sabemos todos. O es lo mismo tener un profesor que te tiene que enseñar educación sexual o tener otro profesor. ¿A que no? ¿A que no es igual? Bueno, pues esto quiere decir que aunque el derecho sea aparentemente igual para todos, aunque las instituciones tengan que ser aparentemente igual para todos, los espacios institucionales son espacios en disputa. Tal es así que nosotros seguimos teniendo ahora, que no somos nadie, un cuidado enorme. Hacemos un programa en la base sobre García Castellón, pero nos cuidamos y traemos a un magistrado del Supremo para que dé él su opinión sobre García Castellón, no sea que tenga yo que decir que opino parecido al magistrado que lo está diciendo. O traemos a un periodista como Ernesto Ekaizer para que diga él lo que piensa de este juez y que aunque nosotros podamos compartirlo, que lo diga él. Y en cada cosa que decimos lo planteamos en clave de hipótesis o metemos varias veces la palabra presunto o lo decimos como una generalidad. Porque del mismo modo que sabemos que aunque nosotros nos pueden decir de todo, nos pueden llamar terroristas, decir que tenemos cuentas en paraísos fiscales, acosar a nuestros hijos, decir verdaderas barbaridades con absoluta impunidad judicial, como a nosotros se nos vaya un adjetivo un poquito más alto que otro, hay que estar preparado, y ya te lo dicen las abogadas y los abogados, esto no ocurriría jamás, pero si sois vosotros, hay que estar preparados para que el derecho se pueda estirar como un chicle hasta llegar a lugares donde nunca ha llegado. Y esto es así, y esto es así. Seguramente habéis oído hablar de un juez de Castilla y León, se llama Concepción, la gente que le quiere de verdad le llaman Conchito,
Conchito, que es el presidente, lo digo con todo el cariño, si no tuviera afecto por este magistrado, no me referiría a él en estos términos como Conchito. Conchito, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dijo una vez que el gobierno de Pedro Sánchez era ilegítimo porque tenía como vicepresidente a un comunista como Pablo Iglesias. Y la semana pasada dijo que el Partido Comunista de España era como el partido nazi. Ya os podéis imaginar las represalias por parte del órgano de gobierno de los jueces de las que ha sido objeto. El órgano de gobierno de los jueces en España, con un compromiso democrático inquebrantable y una adhesión fuera de toda duda a los principios de la libertad de expresión y los principios constitucionales, lógicamente ha tomado cartas en el asunto y ha explicado a este juez que no puede seguir ni un minuto más como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y cualquiera que diga lo contrario es un peligroso comunista. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Os imagináis que un ministro del Gobierno hubiera osado criticar al Consejo General del Poder Judicial? Pues los imagináis perfectamente porque ha ocurrido y ya habéis visto los comunicados del Consejo General del Poder Judicial diciendo que es intolerable que un miembro del Ejecutivo se atreva a criticar en esos términos al órgano de gobierno de los jueces, que eso es mucho más grave que las cosas que diga Conchito, que al fin y al cabo está amparado en la libertad de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones son también un espacio en disputa. Y esto es algo que yo creo que ha marcado la diferencia con Podemos al decir desde el principio que en todos esos espacios hay que estar. Que hay que estar cuando se trata de gobernar. Yo recuerdo un debate de Podemos contra todo el resto de la izquierda diciendo que había que entrar dentro del gobierno. ¿Qué argumentos se daban por parte del otro lado? Primero, es un marrón. Es un marrón en el que además va a haber que cabalgar muchas contradicciones y en el que vas a decepcionar a mucha gente tuya porque no vas a poder cambiar todas las cosas. Y es mucho más cómodo colocarte en la posición parlamentaria en la que puedes dar una caña al gobierno tremenda y nunca van a identificar las decisiones que tomen que vayan en contra de tus valores contigo. Es como, es verdad, compañeros, pero también reconoceréis que solamente desde dentro del gobierno se pueden cambiar las cosas. Al mismo tiempo te decían, ¿no sería mucho más cómodo llegar a un acuerdo programático que, aunque todos sabemos lo que hace el socio de gobierno con el programa, una vez escrito y firmado, pero nos permite estas 2 semanas decir que hemos logrado todas estas cosas que están en un papel pero después no se van a cumplir? Como ya compañeros, pero a lo mejor la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de solo sí es sí, el ingreso mínimo vital. En general, casi todas las medidas más o menos progresistas de este gobierno hubieran sido muy difíciles de sacar adelante si no se hubiera estado dentro, porque de hecho cada una que se sacó fue con un debate con el socio del gobierno que no quería. Eso fue básicamente Podemos contra el resto de la izquierda. ¿Qué decía? Con buen criterio, no vamos a soportar el acoso mediático de lo que representa una repetición electoral y la posibilidad de que después gane la derecha. Nos van a reventar, van a apoyar mediáticamente a otras formaciones políticas que compitan con nosotros. Seamos prácticos, quedémonos con los diputados que tenemos, no nos arriesguemos a perder más, seamos conservadores. Si nadie ha logrado entrar en el gobierno de este país, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Bueno, creo que ahí Podemos fue capaz de imponer otro estilo que implicaba asumir muchos riesgos. Asumir los riesgos de gobernar, los riesgos de las contradicciones e incluso los riesgos de una pedagogía inédita. Una pedagogía inédita que implica explicarle a la gente que tú no estás dentro del gobierno con el PSOE porque estés de acuerdo con el PSOE y porque te guste Pedro Sánchez. Que cualquiera que diga eso no está diciendo la verdad. Tú estás dentro del gobierno para cumplir objetivos políticos.
para cumplir objetivos políticos. Y no estás de acuerdo con el PSOE en muchísimas cosas. Y sabes perfectamente que el 90% de las cosas que el PSOE dice en campaña son mentira y luego no las aplicas cuando están en el gobierno. Entonces te dicen, pero entonces si piensas eso del PSOE, ¿por qué estás dentro del gobierno? ¡Coño, por eso! ¡Por eso! Y te dicen, no, pero es que decir esto en público es muy desleal. Es como, hombre, lo que será desleal es mentir, ¿no? O sea, es como, la verdad puede ser dura. O sea, decirle a la gente, es que la gente lo ve, además. La cuestión de reconocer la salud menstrual y que haya permisos para las mujeres por los dolores de la regla. Nadia Calviño estaba en contra, como estaba en contra de subir el salario mínimo. ¿Qué tiene de desleal decir la verdad? Defienda usted sus argumentos, defendemos nosotros los nuestros, hay una correlación y vamos a ver quién gana. Pero no le digamos a la gente que estamos de acuerdo en todo y que somos todos progresistas y que... Hombre, no. Otra cosa es que podamos representar valores distintos a los de la derecha y de la ultraderecha. Pero también hasta cierto punto, porque cuando llegan las cuestiones importantes, al final el socio siempre busca a la derecha. ¿Qué pasó con la ley audiovisual que supone una traición para los productores independientes? Pues que llegaron los lobistas de A3 Media y de Mediaset, con Mauricio Casals a la cabeza, que esto no lo podrá decir ni un solo periodista que esté a sueldo de cualquiera de los periódicos o de los medios de comunicación de A3 Media, a hacer lobbying, igual que lo hizo con el gobierno de Zapatero para retirar la publicidad de Televisión Española, para favorecer al oligopolio mediático. ¿Y cuál es su argumento de presión? ¿Tú quieres, Partido Socialista Obrero Español, que alguna de mis teles o alguno de mis periódicos hable bien de ti y reviente a tu socio de gobierno? Pues entonces hazme esta ley audiovisual. ¿Decir esto es desleal? Decir esto es la verdad. Es la verdad. La verdad nunca es desleal. Yo entiendo que quien tenga responsabilidades de gobierno no siempre lo puede decir. Porque es verdad que tener responsabilidades de gobierno, y lo sé porque he estado ahí, implica a veces que solamente puedes sugerir lo que estás pensando. Pero ¿qué tiene de malo decir la verdad a la gente para que la gente lo entienda? ¿Por qué nos dejamos imponer el marco de, ay, qué ruido tenéis ahí en el gobierno, qué mal? Nosotros lo que queremos veros es estar de acuerdo en todo. Hombre, os diremos que estamos de acuerdo en todo si es verdad. Si no es verdad, si vosotros no estáis a favor de subir el salario mínimo, vamos a tratar a la gente como si fueran menores de edad y decirle, no, que sí, que me están apoyando. Pero si no te están apoyando, te están machacando por el otro lado para que no puedas subir el salario mínimo diciendo que va a ser el caos de la economía y que va a llegar el apocalipsis. Tratemos a la gente como madura para que la gente sepa que si tú estás en el gobierno no es porque te ames con Pedro Sánchez, es porque quieres cumplir objetivos políticos y que si él te mete en el gobierno no es porque te ame, es porque no le ha quedado más remedio. Y así funciona la política y no pasa nada por explicárselo a la gente. Cualquiera que haya sido sindicalista sabe que cuando se llega a un pacto con la patronal, pues claro que te vas a dar la mano y te puedes dar un abrazo porque todos somos gente civilizada y te tomas un café con el empresario y no sé qué, y qué bueno este pacto que hemos hecho y brindamos porque hemos hecho un pacto. Pero el pacto es el resultado de que se quieran mucho el sindicalista y el patrón. El pacto es el resultado de dos amenazas que confrontan. Y después de esas dos amenazas que confrontan, se llega a un resultado que no es lo que inicialmente desearía ninguno de los dos sectores, pero que es expresión de esa correlación de fuerzas. ¡Ay, qué feo es esto! Ya, pero es que la vida es fea. O sea, es como tener hijos es maravilloso, pero cuando son bebés se cagan y se hacen pis y hay que limpiarles y no pasa nada por hablar de esto. Aunque cuando te hacen un anuncio de pañales ponen el pis como si fuera de color azul. No es azul, oiga, no es azul y no pasa nada por decir la verdad. En ese sentido, creo que es muy importante una cosa que nosotros dijimos, y es que el Estado es un terreno de disputa. Yo me llevo una alegría cada vez que conozco a alguien de izquierdas que me dice estoy opositando para la Policía Nacional. Digo, menos mal. O sea, tendrías todo el derecho del mundo,
a estudiar trabajo social. Me parece de maravilla, pero es que creo que tenemos ya mucha gente que piensa como nosotros estudiando trabajo social y muy poca opositando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ejército, opositando para ser juez o para ser fiscal, y es fundamental que tengamos gente de valores progresistas ahí. Y para eso hacen falta becas, pero no solamente hacen falta becas, hace falta también una voluntad de poder, una voluntad de poder. Y habrá quien diga, ay, pero es que, qué trabajo tan desagradable. Es como, claro, no es fácil, no es fácil. Claro que vas a poder estar rodeado de una hegemonía conservadora, claro. Yo tengo amigos, policías y guardias civiles que dicen, el ambiente con los mandos es tela. Y la penetración de la ultraderecha con los jusapoles es tela. Y el ambiente judicial, pues claro, el otro día un juez de Jueces para la Democracia me mandaba el comunicado de Conchito. Y era como, joder, compañero, o sea, que sois jueces, que sois funcionarios, que no os puede mover nadie, podríais ir un poco más lejos. Y decía, ya, pero es que ya tú sabes cómo es la carrera judicial. Pues claro que lo sé, pues claro que lo sé, pues claro que lo sé. Pero entonces hay que entender que en todos esos espacios es fundamental estar. ¿Por qué buena parte de los periodistas de la progresía mediática han normalizado eso de que Podemos no podía estar en los ministerios de Estado? Cuando ya aceptaron que podíamos estar en el gobierno, dijeron, no, pues trabajo, pero sin seguridad social, que ahí hay muchos dineros. Derechos sociales, universidades, que es un trocito pequeño, consumo, que era un trocito de no sé qué. Igualdad, ese sí era importante porque es la lucha ideológica del no sé qué, bueno, hasta aquí podemos ceder, pero interior, defensa, exteriores, economía, hacienda, esos son de Estado, esos solamente pueden ser del PP o del PSOE. ¿Qué pasa? ¿Que los votantes de Unidas Podemos valen menos que los votantes del resto de partidos? O te dicen, no, es que no se puede ser republicano y estar en el gobierno porque España es una monarquía. Ah, claro. Se puede ser corrupto, ultraderechista, se puede ser ladrón, se puede ser mentiroso, pero no se puede ser republicano estando en un gobierno. O quien te dice mutatis mutandis, pero ¿cómo puedes estar con esa gente si son monárquicos, si luego no están a favor del...? Pues porque estamos aquí para intentar cambiar las cosas. Y si estamos aquí para intentar cambiar las cosas, habrá que hacer pedagogía y habrá que decir a la gente que tú no puedes regalar esos espacios. No, yo no sería juez nunca porque me parece que el derecho... Pues el derecho es un instrumento de transformación social bestial. Que haya policías y guardias civiles con un sentido filosófico y ético como el que puede tener Juan Antonio, es lo que sirve para medir muchas veces la calidad democrática de tus fuerzas y seguridad, de tus fuerzas y cuerpos de seguridad. Si se lo regalas a la derecha o a la ultraderecha, tienes un problema. Y le criticaban mucho, ¿no? Es que Julio Rodríguez, tu jefe de gabinete, es que ha sido general. Pues claro. Ojalá hubiera más generales con nosotros y más militares de alta graduación. ¿O qué pasa? ¿Que no tienen cabeza para pensar? ¿Que no son fundamentales para cuidar una democracia? ¿Que no son absolutamente determinantes precisamente para eso? Que los golpes de Estado muchas veces son posibles cuando están llenos de fascistas, los principales responsables de los ejércitos. Cuando hay demócratas, cuando hay gente de principios, entonces los golpes de Estado son mucho más complicados. Igual que los golpes de Estado son mucho más complicados cuando la estructura de poder mediático, cuando la correlación mediática de fuerzas es distinta. Claro, cuando dices esto, pues inmediatamente apuntan sobre ti pues, todos los fusiles de los francotiradores mediáticos, judiciales y del poder económico, porque estás diciendo cosas que estaban proscritas en el lenguaje político. La izquierda no debía hablar de eso. La izquierda debía hablar de los pobres, la izquierda tenía que decir que la derecha muy mal, la izquierda tenía que decir que sí, que nuestros valores son los de una sociedad más igualitaria, pero la izquierda no podía hablar del poder.
La izquierda no podía poner nombres y apellidos a los jefes del poder. Alguien de izquierdas en un mitin no podía hablar de Amancio Ortega. Alguien de izquierdas en un mitin no podía hablar de Florentino Pérez. Alguien de izquierdas en un mitin no podía sentarse con ellos y después hablar mal de ellos. Nosotros sí lo hicimos. Claro que nos sentamos con todos, con todos. Yo me he sentado con banqueros, me he sentado con dueños de las multinacionales, me he sentado con los jefes de los medios de comunicación. ¿Alguien puede decir que mi discurso cambió a la hora de valorarles después de estar sentado con ellos? Creo que no, creo que no. Y creo que esa metodología tiene su sentido para que la gente comprenda cómo funciona el poder. El sindicalista se tiene que sentar con el patrón y tiene que ser educado con el patrón y tiene que tomar cafés con él y se tienen que saludar. Incluso se pueden mandar un mensaje de Nochevieja y del cumpleaños de los niños y de Feliz Navidad. El problema es cuando el sindicalista hace suyos los valores del patrón. Bueno, hablabas ahora también bastante de la relación con el PSOE. Yo os propongo que hagamos un ejercicio muy breve, que es que penséis cuáles son las 5 leyes más importantes del gobierno de coalición. Pensadlo. A lo mejor diríais, no sé, la reforma laboral, la ley solo sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo, la ley de infancia. No sé, yo creo que esas son las leyes más importantes que a cualquiera se le ocurrirían si te pones a pensar en la obra política del gobierno de coalición. Y yo creo que ese es un ejercicio útil porque cuando lo haces te das cuenta quién ha impulsado todas esas medidas, qué ministerios son los que están detrás de eso, de todas esas cosas que he mencionado, que son los ministerios de Unidas Podemos, y uno ve claramente, digamos, quién está ejerciendo, yo diría, casi el liderazgo político del gobierno de coalición y para qué sirve que Unidas Podemos esté ahí dentro y quién es el que está empujando los avances ahí dentro. Porque decidme una ley, se os ocurre una ley impulsada por un ministerio del PSOE en la obra política del gobierno de coalición, una ley. Hostia, es que a lo mejor a mí es que no se me ocurren, se me han olvidado. A lo mejor a vosotros sí, pero yo cuando lo pienso no encuentro una sola. Sí que el PSOE ha hecho muchas cosas. Organizar la huida del rey Juan Carlos a Abu Dhabi, privatizar Bankia, traicionar al Sáhara, aumentar el gasto militar, ¿no? Ese son el tipo de cosas que yo creo que son los hechos, lo que estoy diciendo. Sin embargo, el relato mediático no es ese. El relato mediático es que Unidas Podemos es la oposición dentro del gobierno, cuando, como decías antes, todas esas leyes que he mencionado, la ley de vivienda, la ley de infancia, el ingreso mínimo vital, las leyes del Ministerio de Igualdad, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, todo ha contado con la oposición interna, ¿no?, del socio de gobierno y siempre ha tenido que sacarse adelante frente a esa resistencia, pero el relato mediático que está instalado es el contrario, lo cual habla también del poder de los medios de comunicación, que luego te comentaré algo sobre esto para terminar. Has hablado ya ahora en esta intervención bastante sobre cómo has vivido tú la relación con el PSOE y el sentido que tiene estar ahí dentro precisamente por lo que el PSOE representa dentro de ese gobierno, ¿no? Pero entonces te pregunto como un poco por una derivada de esto, que es algo que tú en el libro mencionas mucho, en la parte del legado, que es la construcción de un bloque y de una alianza parlamentaria plurinacional. Yo creo que cuando llegó Podemos, llegó con un discurso que no era tradicional en la izquierda española, que era decir que España es plurinacional. Eso después, digamos que todo por cómo fueron los acontecimientos políticos en España, el proceso catalán, etcétera, digamos que se embarró el terreno, ¿no? Y se complicó, ¿no?, ciertos discursos.
y tenían un coste, ¿no? Pero yo creo que pensar que ese discurso representó un coste para Podemos es mentira, es un error, es al contrario. Ese discurso sobre la plurinacionalidad de España yo creo que es uno de los teclas fundamentales y de los elementos fundamentales del éxito político de Podemos y de Unidas Podemos frente a, bueno, pues una posición que era tradicional en la izquierda, donde no se decía jamás eso. También yo creo, por lo que ya hemos comentado, de como hablar del Estado, hablar de eso es como, eso no es para nosotros, nosotros hablamos de lo social. Creo que eso también explica que la izquierda no hubiera asumido esa posición, pero el hecho es que, bueno, yo creo que ese discurso permitió ganar las elecciones generales en Cataluña y en el País Vasco y al mismo tiempo ser primera o segunda fuerza política en muchos otros territorios del Estado, en Madrid, en Andalucía, en Galicia, etcétera. Y luego eso, digamos que ya una vez en el Congreso, se ha traducido en la construcción de un bloque, de una alianza con Esquerra Republicana, con EH Bildu, que ha sido fundamental y que ha sido una de las peleas principales que hemos desarrollado ahí dentro y a la que tú das mucha importancia en el libro. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto consideras importante, fundamental, o sea, como uno de los elementos principales de tu obra política y de la obra política de Podemos ahí dentro, la construcción de ese bloque, también en lo que eso implica de, digamos, atar al PSOE para hacer determinadas cosas? Porque si os fijáis, en esta legislatura una pelea constante siempre ha sido por las alianzas, ¿no? El PSOE siempre ha intentado sacar los presupuestos y sacar las leyes con Ciudadanos o incluso buscando al PP en algunos acuerdos, lo que ellos llaman la geometría variable, que significa lo importante lo hago con la derecha y luego con la izquierda pues hago 4 cositas sociales para luego ir a la campaña electoral con algo. Y frente a eso, nosotros todo el rato apostábamos, y creo que lo ganamos eso varias veces, que las cosas tenían que salir con la mayoría progresista y plurinacional en el Congreso. ¿Hasta qué punto consideras que esa apuesta ha sido clave, no tanto ya en digamos, los éxitos electorales de Podemos y de Unidas Podemos, sino en la obra política del Gobierno de coalición? En realidad, esto puede sorprender a muchos. Andalucía tiene mucha influencia en nuestra manera de entender la cuestión territorial en el Estado. Y si alguien tiene dudas en eso, que lea el preámbulo del Estatuto de Andalucía y lo que dice el Estatuto de Andalucía. De Andalucía siempre ha soplado un viento federalista que ojalá hubiera informado más a las tradiciones democráticas de la izquierda. Creo que hay una característica paradójica en Podemos, y es que, a pesar de que muchos de los dirigentes podíamos ser de Madrid, hemos entendido que España es mucho más que Madrid. Y eso quizá es también una característica nuestra. Pero en el viaje que pudimos hacer, pues desde el origen de algunos de nosotros a entender, digamos, realidades muy consolidadas en el imaginario, como la realidad catalana o la realidad vasca, había que pasar por Andalucía. El Andalucía como la que más es uno de los principios democráticos federalizantes más valiosos de las tradiciones democráticas españolas, y creo que eso debería estar presente siempre en los discursos de la izquierda. De hecho, hay algo que es como definitivo en el momento que estamos viviendo ahora y que es definitivo además para cualquier tradición progresista. Cuando el Partido Socialista Obrero Español fue hegemónico en España, fue cuando simultáneamente tenía muy buenos resultados en Cataluña y en Andalucía. El mejor momento político de Podemos coincidió cuando simultáneamente teníamos muy buenos resultados en Cataluña y en Andalucía. Y eso tenía que ver con un estilo federal.
con un estilo federal adaptado a los conflictos, a los temas y a los lenguajes del siglo XXI, pero creo que eso es algo que también nuestra fuerza política aportó en el conjunto de la izquierda. Una sensibilidad respecto a lo que representa la plurinacionalidad, ojo, que no acaba en Cataluña, el País Vasco y Galicia, que la plurinacionalidad es una característica del conjunto de la organización de las identidades en nuestro país y que algunos han descubierto hace poco. Era muy divertido ver que Ciudadanos, después de tantos años llamándose constitucionalistas, cuando debieron leer que aparecía la palabra nacionalidades junto a regiones, decidieron que había que cambiar inmediatamente la Constitución. Yo no sé si se puede sobrevivir en Andalucía después de semejante barbaridad, pero estoy muy orgulloso de que nuestra fuerza política fuera en el pasado capaz de entender eso. Y creo que el entendimiento de la diversidad territorial, identitaria, cultural y lingüística del conjunto del Estado es condición de posibilidad de armar una dirección de Estado frente a, bueno, al proyecto del bloque de las derechas. Esto del bloque de las derechas es muy importante. Yo creo que cuando habléis con gente de izquierdas que distingue entre PP y Vox, tenéis que ponerles el vídeo de Juan Antonio, que es inequívoco. Ese vídeo tiene dos elementos muy claros. Primero le dicen que no es andaluz. Como decirle que no es andaluz a alguien de San Fernando, yo creo que no es muy recomendable. Pero después le dicen, nosotros no hemos gobernado nunca, y con mucho desparpajo, pero con mucha razón, Juan Antonio dice, pero ¿cómo que no habéis gobernado si vosotros sois el PP de toda la vida? Si sois una escisión del PP. Esto no es menor. La ultraderecha no es una fuerza política outsider. Los que dicen desde la izquierda, no, sí, que gobierne el PP, mejora que gobierne el PP con Vox, pero no os dais cuenta que forman parte del mismo proyecto. O sea, que son proyectos complementarios, que las bases ideológicas del Partido Popular están vampirizadas por el estilo de la ultraderecha, que los dirigentes de Vox eran dirigentes del Partido Popular, que sus fuerzas mediáticas son prácticamente las mismas, que representan, digamos, dos maneras de traducir un espíritu reaccionario frente a los cambios, que Vox es un partido en el que hay muchos jueces, muchos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos militares, mucha gente que viene del Partido Popular, que es una expresión de un bloque de poder que puede tener un estilo a veces más agresivo y otro menos, pero ojo que eso a veces cambia. Yo creo que es muy difícil encontrar un dirigente de Vox con un estilo más agresivo que el de Isabel Díaz Ayuso, y que una de las claves de su éxito en Madrid tiene que ver con que la candidata de ultraderecha no se presentaba por Vox, se presentaba por el PP. Hay que entender metodológicamente lo que representa eso, porque su proyecto de Estado es clarísimo. Supresión de las autonomías, supresión de todas las identidades, incluidas las de aquí, y un modelo de centralización absurda en los que ellos efectivamente entienden que España es Madrid. Frente a eso, hay que tener un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado que no puede ser el de los dirigentes del PSOE a nivel territorial, que se convierten en gente de derechas porque piensan que así les van a votar. Cuando escuchas a gente del PSOE diciendo, no, yo más nacionalista español que nadie, yo contra subir los impuestos, o sea, no me lo estoy inventando, o sea, todo esto va literalmente así, no, yo tiendo la mano al Partido Popular, ¿no os dais cuenta que les estáis regalando todo el argumentario de lo que supone una reforma de Estado y de lo que supone una dirección de Estado en el que claro que la izquierda tiene que defender la descentralización, tiene que respetar la diversidad, tiene que respetar la pluralidad institucional, la pluralidad de identidades? Si eso no forma parte del alma de las izquierdas, creo que es muy difícil construir una estrategia de dirección de Estado. Creo que ya no nos queda como tanto tiempo. Te voy a hacer una pregunta más, una reflexión y una que creo que va a ser la última.
y que tiene que ver con los medios de comunicación. En la propia decisión de salir del gobierno, de salir de la política institucional y del liderazgo de Unidas Podemos, había una reflexión sobre la necesidad de disputar la correlación mediática en España. Y eso también está detrás de esa propia decisión y de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque lo que tenemos enfrente es una maquinaria todopoderosa de producción de ideología. Es decir, nuestros adversarios dominan el conjunto de las televisiones, el conjunto del sistema mediático, y eso tiene una capacidad inmensa de condicionar lo que pensamos, lo que piensa la gente y cómo vota la gente. Y quien piense que eso a él no le afecta es un narcisista. Es decir, a todo el mundo nos afecta y nos determina nuestra manera de pensar ese bombardeo, esa gota malaya permanente de todos los días de ese discurso que se lanza desde los medios de comunicación. Y en España hay básicamente un montón de medios de derechas y de ultraderecha, ¿no? Ahí tenemos, lo decíamos antes, a Zancajo, presentador de Antena 3 Noticias, jefe de informativos después de Canal Sur, como jefe de campaña de Vox en Andalucía. Es un buen ejemplo personal de lo que representa Antena 3, de lo que ha representado también Canal Sur bajo el control de la derecha y de la penetración que ellos tienen, ¿no?, en el poder mediático. Hay todos esos medios de derechas, hay medios que apoyan al PSOE, el grupo Prisa tradicional, y hay algo aún más sofisticado, que es medios con dueños de derechas para la gente de izquierdas, que es La Sexta, ¿no?, que tiene los mismos dueños que Antena 3 y que La Razón, que es algo bastante sofisticado, ojo. O sea, es como me monto una tele para que la izquierda baile al son de lo que ellos quieren, ¿no? Y la izquierda no tiene espacio mediático. Hay algunos digitales, progresistas, pero en la televisión tenemos la base. Claro. Entonces, ese desequilibrio en el sistema mediático, esa desventaja tan grande, es determinante. Yo a veces me imagino una viñeta en la que dos dirigentes de la izquierda están en la selva con dos tirachinas esperando a que pase un caza enemigo para dispararle, ¿no? Entonces pasa el caza, tira una bomba, los dos mueren en el acto y cuando ya están en el cielo uno le dice a otro: ¿ves, compañero? Te dije que teníamos que tirar la piedra por el otro lado. Entonces es como, está muy bien la reflexión teórica sobre por dónde hay que tirarle la piedra, pero la clave no es esa. La clave, pienso yo, de tus avances y sobre todo de tus derrotas, en este caso no es que la derecha haga un discurso maravilloso y lo que tú estás diciendo esté mal o tengas que decir algo distinto. Lo que pasa es que ellos controlan el conjunto de los aparatos ideológicos y culturales de este país. Entonces, eso en el eje tiempo, cuando lo pones en el eje tiempo, se acaba volviendo determinante y se acaba imponiendo esa diferencia, ¿no? Ojo, yo no digo esto, digamos, por derrotismo, por decir no hay nada que hacer contra eso que hay enfrente, sino al contrario, porque eso impone una serie de tareas políticas, que es la necesidad de disputar esa correlación mediática y de construir instrumentos mediáticos. Al final, eso es la base, efectivamente, ¿no? Eso es la base. Ojalá tuviéramos muchas más bases, ojalá tuviéramos la base más potente, ¿no?, como que pudiera ir por la televisión, que pudiera ir por la radio, como tienen ellos, la tendremos. Pero ese desequilibrio mediático de fuerzas al final se vuelve determinante cuando lo pones en el eje tiempo, porque uno, cuando está en una desventaja tan grande, le puede ganar un partido al enemigo, pero una liga igual no. El Cádiz le puede ganar al Real Madrid un partido, pero que le gane un campeonato ya es más difícil. Y además... Ojo. No, pero además que aquí ha pasado algo muy curioso. Me van a tirar tomates aquí. Ojo. No. Ojalá, yo no soy nada madridista, todo lo contrario. Aquí además ha pasado algo muy curioso, que es que el Cádiz ha jugado contra el Madrid, estoy haciendo una metáfora, ¿no? Le ha metido 5 y han dicho el Madrid: hostia, espérate, no te vayas, date una ducha que mañana vamos a jugar otra vez.
y pasado vamos a jugar otra vez, y pasado otra vez más. 4 elecciones generales en 4 años en España para repetir el partido porque le habíamos metido 5. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que cuando ese desequilibrio se pone a lo largo del calendario, al final te van a acabar ganando porque el poder que tienes enfrente es brutal. Y a veces también pasa otra cosa, que es que acaba de perder el Cádiz 3-1 contra el Madrid y entonces viene la gente al vestuario, al equipo, que se lo ha dejado todo, que se ha dejado la piel ahí, que tiene 4 jugadores lesionados, y le dicen, tenéis que hacer autocrítica, porque habéis perdido 3-1, y es como, hostia. Y es como, toda esa reflexión teórica sobre qué es lo mejor que hay que decir es muy, muy valiosa, no seré yo el que diga que no, pero yo creo que la clave de lo que pasa aquí también tiene que ver con la necesidad de disputar esa correlación mediática, porque si no, yo creo que la izquierda no puede comprometerse con un proyecto mayoritario y hegemónico cuando tienes a todos los aparatos ideológicos del país en tu contra. Entonces, ¿cómo estás, digamos, viviendo la propia experiencia de la base, ¿no? Y si crees que esta reflexión que nosotros hacemos sobre la importancia de disputar la correlación mediática se está haciendo también más en general en la izquierda en España, o si seguimos en el punto de discutir por dónde le tiramos la piedra al caza. O sea, yo creo que nos está saliendo explicar esto, porque si no, no nos tirarían las piedras que nos tiran pintando ya tampoco. O sea, cuando ya no tienes ningún tipo de responsabilidad política ni puedes tomar ninguna decisión relevante, ¿cómo puede ser que a algunos les moleste tanto lo que estés diciendo cuando básicamente de lo que hablas es de los medios de comunicación? Pues porque estás diciendo algo que les encantaría que no dijeras. De hecho, el inconsciente, que siempre es como lo que enseña el verdadero deseo, hay una palabra muy repetida que es como ¿por qué no se calla ya? O sea, que es como muy palabra de cuando alguien te está matando, cállate. Porque estamos diciendo algo que estaba prohibido decir. Y aquí hay algo muy llamativo, y es que la derecha no solamente tiene más poder económico, tiene también una conciencia mucho más desarrollada de lo que significa la ideología. Y os pondré ejemplos inapelables. En este país, lo primero que negoció la Iglesia Católica fue mantener profesores de religión en las escuelas públicas, y lo sigue manteniendo. Lo siguiente que negociaron todos los aparatos ideológicos conservadores fue un sistema educativo en el que no solamente hubiera educación privada, sino toda una red de escuelas concertadas financiadas con dinero público y mayoritariamente de ideología conservadora. Muchas veces segregando a niños por sexo, pero básicamente con los profes que los elige quien los elige. Y cuando gobiernan ellos, además, dejan la escuela pública en una situación implanteable y ofrecen a todos los papás y las mamás de clase media o que quieran aspirar a algo mejor a decir vente a esta concertada, que aquí no va a haber niños con problemas, en situación de riesgo social. Es como vente aquí, que te vamos a explicar nosotros España, el país y el mundo. Además, la Iglesia Católica tiene una cadena de televisión, 13TV, y tiene también una estación de radio de ultraderecha, que se llama La COPE. Y, por supuesto, los propietarios de buena parte de los medios de comunicación son grandes empresarios, o fondos buitre, o multinacionales, o bancos, que muy de izquierdas no son. Y, ojo, hay pocos negocios menos rentables que el de los medios de comunicación. En general, un periódico en papel no suele ser muy rentable. ¿Por qué? Si el objetivo de esta gente es ganar dinero, meten su dinero en una cosa que tampoco da tanto beneficio como los medios de comunicación, porque tienen una conciencia enorme de que, bueno, definir e influir en lo que piensa la gente y en la visión de la gente del mundo es la mejor inversión que puedes hacer. El problema es que a la izquierda
esto se le olvidó durante mucho tiempo. Yo pregunto, en este país, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, cuando la Unión General de Trabajadores era el sindicato vinculado al Partido Socialista, cuando las comisiones obreras eran poderosísimas, ¿no hubiera sido posible impulsar una legislación para que, igual que la Iglesia es propietaria de una estación de radio y una estación de televisión, los sindicatos de clase, las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales pudieran tener un mínimo acceso al poder mediático para que no fuera todo de los mismos? Por poder, ¿verdad?, con mayoría absoluta en el 82, mayoría absoluta en el 86, mayoría absoluta en el 89. Joder, o sea, tiempo hubo, tiempo hubo. Amiga, entonces, el problema de esto es que ya te lo quitan de la cabeza, porque tú lees los propios manuales de historia y lees los análisis y nunca la correlación mediática de fuerzas forma parte del informe de un secretario general de un partido de izquierdas. Revisadlos. Es decir, ¿cuándo se ha analizado? Decir, bueno, pero como uno de los factores a analizar es como en esta campaña hemos tenido al 85% de los periódicos en contra, al 85% de las teles, al 70% de las radios, solamente en la SER nos dejaron decir no sé qué y tal, hay un periodista muy majo de un digital que nos ha tratado. Eso rara vez está en los análisis de los historiadores y en los análisis de los dirigentes políticos de las organizaciones. Hasta los dirigentes políticos de las organizaciones más brillantes excluyen de sus análisis la correlación mediática de fuerzas. Porque además de que se les olvida, porque todos somos víctimas de lo que vemos y de lo que leemos, y nos terminamos creyendo que lo que le termina ocurriendo a una organización de izquierdas es el resultado del talento de sus análisis o del fracaso de sus análisis y no de las correlaciones también, es que además eso tiene una penalización. Si tú hablas mal de los medios de comunicación, no vas a tener un titular bueno en tu puñetera vida. Claro, entonces el problema es que tú vas viviendo al día tratando de tener los titulares menos malos posibles y al final a tu gente se le termina olvidando algo que es fundamental. Y resulta que el adversario ideológico tiene el control de la educación y tiene el control de la mayor parte de lo que ven, escuchan y leen la mayor parte de la gente. Y tú ni siquiera lo problematizas como problema político. Es más, tu adversario tiene incluso a comunicadores y periodistas de izquierdas que te dicen, si alguien te dice que los medios de comunicación son un problema, se está equivocando. Es que es un frustrado y un perdedor, los medios de comunicación siempre han sido así, circulen, que aquí no hay nada que ver, que yo tengo que ganarme aquí mi sueldito en ARV y yo tengo que decir lo que tengo que decir para que me sigan pagando. Ojo, ojo a la cantidad de supuestos comunicadores de izquierdas que dicen, ¿qué es esto de la base hablando de los medios de comunicación? De esto no se puede hablar. Supuestos comunicadores progresistas. Nosotros pensamos que la educación mediática es el principal instrumento de transformación en nuestras sociedades, el principal. Sin educación mediática somos todos y todas víctimas de quien hace el reparto y la jerarquización de temas. Decirlo implica el escándalo de señalar al rey desnudo. O sea, yo estoy mirando a esa cámara que hay ahí y estoy diciendo el problema es el dueño de esa cámara, que será una subcontrata que al muchacho que está en la cámara le pagarán 4 duros, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Claro, si tú miras a cámara y dices, Ferreras, que tú eres un asalariado de Florentino Pérez, es decir, que tú eres una pieza más en un engranaje en el que en última instancia esto trabaja para que determinadas cosas no cambien, pues lógicamente el pobre muchacho que está de redactor y que tiene que hacer la pieza y que tiene que comer y llegar a fin de mes y pagar una hipoteca, pues tendrá que decir pues lo que tendrá que decir. Y eso es así, y eso no va a cambiar y no se le puede pedir peras al olmos y no se le pueden pedir heroicidades a quien gana 1.200 o 1.300 euros al mes trabajando como periodista. Pero nosotros en la base sí lo podemos decir. Nosotros sí podemos hablar de Florentino Pérez en la base. Nosotros sí podemos hablar de las principales multinacionales. Nosotros sí podemos contar lo que otros no cuentan,
Por eso algunos se desesperan y dicen, no son periodistas, confunden el periodismo con la política, que se callen, quieren dividir a la izquierda, estar en contra de Yolanda. ¿No lo veis? ¿No lo veis que están atacando para...? ¿A que sí? ¿A que sí? Pero la educación mediática implica, por lo tanto, una serie de tareas. Nosotros vamos a seguir haciendo cosas y vamos a tener que crecer. Y sabemos que también la base funciona porque tiene publicidad en YouTube, porque nos ve mucha gente. Pero la manera de crecer de verdad es que la gente tome conciencia de que va a ser muy difícil que grandes empresas apuesten por nosotros, entonces tendrá que ser la gente la que apueste con nosotros. Si la gente quiere escuchar otra cosa, ver otra cosa y leer otra cosa. Entendiendo además, y termino con un ejemplo de política comparada que es clarísimo, que esta es la clave de todo. Y que hay que recordárselo además a los dirigentes políticos cuando miran para otro lado y es como, ay, joder, ya, sí, tienes razón, pero es que yo quiero que me saquen bien en el próximo telediario y tal, ya, pero es que alguien tiene que decir esto. El otro día hicimos un programa sobre Chile y entrevistábamos al jefe de bancada del partido del presidente Boric, que decía una cosa muy inteligente. Decía, nosotros logramos un resultado que nadie se esperaba en la Asamblea Constituyente, en la Convención Constitucional. Las reglas en Chile hacían que con que la derecha tuviera 1/3 en la Convención Constitucional podían bloquearlo todo para que no hubiera una nueva Constitución. Bueno, pues resulta que en las elecciones, digamos que los sectores progresistas favorables al cambio tuvieron más de 2/3. Con lo cual podía haber una Constitución más democrática, con más derechos sociales, más avanzada para el siglo XXI, que superara la Constitución de Pinochet. Pero Wynter decía, nosotros hemos tenido más de 2/3 en la Convención Constitucional, pero si pensamos en el poder mediático, ellos tienen más de 9/10. Ellos tienen el 95%. Y si pensamos en el poder económico, ellos tienen el 100%. Y si pensamos en otro orden, en otros órdenes que definen el poder, ellos lo tienen casi todo. No es poco que un dirigente político tenga conciencia de dónde está el poder, porque el poder no está en la correlación parlamentaria de fuerzas. Cuando uno ve la correlación parlamentaria de fuerzas, dice, pues por lógica, mutatis mutandis, si España fuera democrática de verdad, el porcentaje de medios de comunicación que tuvieran una línea editorial similar al PP, a Vox o al PSOE debería ser equivalente, ¿verdad?, al porcentaje de medios de comunicación que tuviera una línea editorial de izquierdas. Pero esto no ocurre así, ¿verdad? Esto no ocurre así nunca. Tú puedes tener, no sé, una izquierda con 5 millones de votos y que, sin embargo, ni en las televisiones públicas, ni en las televisiones privadas, ni en las radios, ni en los periódicos, lo que piensan esos 5 millones de ciudadanos tenga ninguna cabida. Y entonces tú dices, oiga, a lo mejor aquí sería razonable garantizar que estas 5 millones de personas pues puedan tener algún papel que diga lo que piensan ellos. Uy, ese es un rojo que está atacando la libertad de prensa. Dice, no, es que la mejor política comunicativa es la que no existe. Aquí estamos solamente los grandes empresarios privados, que por supuesto cuando llega la crisis te pedimos un ERTE y que te pedimos propaganda institucional de todos los ministerios. ¿O estoy diciendo algo raro cuando pensamos en Andalucía y en la Junta de Andalucía y en la publicidad institucional en los medios de comunicación? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Y cualquiera que se atreva a decir esto, decir, oiga, ¿están ustedes comprados por propaganda institucional? Uy, usted está atacando la libertad de prensa. ¿Pero qué voy a estar atacando la libertad de prensa si lo que estoy diciendo es que aquí no hay libertad porque hay una mordaza a golpe de talonario? Es decir, ustedes han puesto una mordaza a buena parte de los periodistas de este país que no pueden publicar determinadas cosas porque les echan a su casa. Y claro que ellos no lo pueden decir, y claro que muchos de ellos lo negarán, porque a nadie le gusta reconocer que tiene una mordaza y dice, no, no, yo pienso todo lo que digo, ¿cómo no lo voy a pensar? Que si pensara otra cosa no lo podría decir. Claro.
Nosotros tenemos la suerte, de momento, gracias a vosotros y a vosotras también, de que no nos vamos a callar absolutamente nada, caiga quien caiga.